cortas, ¿sí? Las que quieran, no hay ningún problema. Aguarden un segundito. No sé por qué no se mueve el PDF. Bien, perdón, acá. Bueno, este es el tema de hoy día, los puntos a peritar, o los puntos de pericia. Algunas de las cosas que vamos a ver, esto va a ser una charla muy cortita, yo calculo que 1 hora aproximadamente, tal vez nos pasemos un poquitito más, pero bueno. Vamos a ver algunas acotaciones de términos, algunos tipos de pericias y de informes, los objetos de pericia, o los puntos a peritar, la formación de los peritos en la materia, es decir, qué requisitos se necesita para que los peritos puedan poder realizar los trabajos periciales. ¿Cuál es la importancia de la prueba pericial como prueba, ¿sí? en un determinado proceso judicial? Después, los errores a la hora de plantear los puntos de pericia y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la acotación de términos para una correcta identificación del objeto de pericia. Bien. Cuando hablamos de lo que es un trabajo pericial, estamos hablando de criminalística en general. Para nuestro caso, vamos a hablar de criminalística documental. Dentro de lo que es la criminalística documental, nosotros vamos a tener dos áreas. Una es el área descriptiva y la otra es el área identificativa. Para nuestro caso, los peritos calígrafos o de documentología, nosotros trabajamos con el área de identificación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el área de identificación o qué es lo que vamos a estudiar? Son las escrituras y las firmas. Por otro lado, en la parte identificativa, nosotros tenemos lo que es básicamente la grafología. ¿Para qué sirve la grafología? Para poder realizar distintos tipos de perfilaciones, ¿sí? Y estudios de la personalidad. Para eso es la grafología. Mientras que en la parte de identificativa, nosotros vamos a tener 3 áreas. Esto no quiere decir que se puedan combinar ambas, ¿sí? Tenemos lo que es la grafoscopía, donde vamos a estudiar firmas y escrituras, la documentoscopía, que vamos a estudiar documentos, los soportes, las tintas, ¿sí? Impresiones, por ejemplo, entre otras cosas. Y la grafopatología forense, que es el estudio forense mediante los escritos. Estas 3 áreas, la grafoscopía, la documentoscopía y la grafopatología forense, son modos identificativos. Es decir, que vamos a poder identificar a la persona que realizó esos escritos o esos tipos de adulteración. Luego tenemos lo que son los tipos de pericias e informes. Acá vamos a poder encontrar lo que son las pericias grafoscópicas o caligráficas. Luego vamos a tener lo que son las pericias documentológicas o documentoscópicas y las pericias grafopsicológicas o forenses, ¿sí? Como les dije anteriormente, en este caso pueden realizarse pericias de forma individual, es decir, grafoscópicas o documentológicas o grafopsicológicas, pero también se pueden llegar a combinar entre ambas. Para este caso vamos a poder tener, por ejemplo, una pericia grafoscópica o caligráfica, documentológica a la vez, ¿sí? O grafoscópica y grafopsicológica forense a la vez.
¿sí? Estas combinaciones entre ambas se denominan pericias mixtas. Acá tenemos lo que son las pericias caligráficas. Y esto, más que nada, a los abogados o a los letrados, lo tienen que tener en claro. Cuando se realiza una pericia caligráfica, tienen que tener en cuenta que esta comprende el estudio de firmas, escritos, números, cifras o guarismos, que es lo mismo, y la identificación de anónimo, por así decirlo, o algún tipo de nota. Acá en las imágenes tenemos estos tres tipos de pericias. Por ejemplo, un texto, tenemos una firma, y acá tenemos una combinación de ambas. Tenemos texto y números, ¿sí? Esto es lo que comprende básicamente la pericia caligráfica. Luego tenemos lo que es la pericia documentológica, que es totalmente aparte de la pericia caligráfica. Esto se estudia por separado, ¿sí? Más allá, como dije recién, que se pueden llegar a combinar entre ambas. Esto comprende la alteración documental de cualquier tipo, puede ser algún agregado, algún borrado, ¿sí? Alguna supresión. Bueno, todo eso es una alteración documental. Comprende lo que es el análisis de tinta. También lo que son supresiones o añadidos a diferentes textos o a firmas, ¿sí? Lo que son los borrados, los lavados químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Acá tenemos, por ejemplo, en la imagen superior derecha, donde tenemos un borrado y agregado. Por lo tanto, en este caso, la pericia es documentológica. En la imagen de abajo tenemos también borrado y agregado. Todo esto es adulteración. Y en la imagen central inferior tenemos un documento que es donde está el puntero, las fibrillas del documento, que ese vendría a ser un documento original. Las fibrillas estas son un modo de autenticación o medios de seguridad del documento. Fíjense la diferencia con el que está hacia la derecha, que es totalmente azul, no presenta ningún tipo de fibrillas, por lo tanto, ese es un documento falso. Entonces, para que quede claro, la pericia documentológica comprende todo lo que son alteraciones documentales, análisis de tinta, supresiones, añadidos, borrados, lavados, enmendados, tachados, ¿sí? Y originalidad, por supuesto, del documento. Acá tenemos lo que es la pericia grafológica forense. Se las coloqué para que vean que también se puede realizar un trabajo pericial en grafología, pero si volvemos a lo anterior, esta es una mera forma que es totalmente diferente a la que nosotros realmente nos estamos dedicando, que es la pericia caligráfica o documentológica. En la grafológica tenemos, a través de los distintos escritos, podemos determinar la violencia de género, es decir, la agresividad de la persona que cometió el hecho delictivo hacia la otra persona, ¿sí? Como dije anteriormente, también tenemos lo que es la perfilación criminal. A través del escrito, ustedes lo habrán visto, por ejemplo, en lo que son las series de los Estados Unidos, que por ahí, analizando un documento, ellos pueden determinar la patología o el tipo de persona, característica o demás elementos que hacen a un individuo, por ejemplo, considerado en un homicidio, ¿sí? Para eso sirve lo que es la perfilación criminal en la grafología. Como la grafología también determina ciertas patologías que la persona puede llegar a tener, ¿sí? Sirve para, digamos, determinar algunos tipos de deterioro que tiene la persona, por ejemplo, como la demencia senil o el Alzheimer, ¿sí? Recuerden que cada individuo
más allá de plasmar su propia grafía, a través de la grafía, plasmamos todo lo que nos rodea a nosotros. Es decir, si tenemos frío, la escritura va a ser de una forma. Si tenemos calor, si estamos nerviosos, si estamos enojados, si estamos tranquilos, todos esos estados de ánimo repercuten en lo que es la caligrafía, ¿sí? En cuanto al análisis de post-mortem en suicidios, esto sirve básicamente para que cuando la persona deja una nota de suicidio, esta pueda poder ser identificada. Es decir, si se corresponde esa nota a la persona que cometió ese hecho, digámoslo así, o no. ¿Y a qué me refiero con el o no, entre comillas? Porque muchas veces puede pasar que un suicidio haya sido inducido o haya sido un homicidio enmascarado por suicidio, ¿sí? Entonces, recordemos lo que les dije recién. Esos estados de ánimo repercuten en la caligrafía y a través de eso podemos determinar si realmente la persona decidió quitarse la vida o fue inducida o no. Por otro lado, también se realizan pericias grafológicas con respecto a los distintos tipos de intoxicaciones que puede llegar a tener la persona, como el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que estos tres elementos que hemos estado viendo está todo relacionado con la parte gráfica de las escrituras. Ahora bien, en este caso tenemos lo que es la asistencia personal para los letrados y los clientes. ¿Y a qué me refiero con eso? Ahí básicamente es brindar un tipo de asesoría a los letrados. ¿Para qué? Para que a través de ese asesoramiento puedan realizar o hacer frente a un determinado juicio. En este caso, los peritos en grafología o grafoscopía, que es en el campo en que yo me estoy desempeñando, podemos brindar informes orales. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, a través de forma verbal, podemos darle al abogado cierto tipo de herramientas para que él pueda hacer frente a esa determinada causa. Previamente, para nosotros poder darle ese tipo de información o ese tipo de asesoramiento, debemos tener previamente la documentación que se va a analizar, ¿sí? ¿Y qué es lo que se va a pedir? Puede ser un análisis documentológico, es decir, todo lo que corresponde al documento, o caligráfico, texto o firma. Entonces, nosotros, una vez teniendo esos tipos de elementos, viéndolo, realizando un pequeño estudio, podemos asesorar, en este caso, a la parte, o mejor dicho, al abogado. Por otro lado, ya me estoy refiriendo con esto, cuando el letrado está en un juicio y se designa un determinado perito, el perito presenta el informe pericial. ¿Qué tipos de análisis dieron? ¿Sí? Pasa muchas veces también que el perito actuante en la causa puede ser muy técnico, no se puede dar a entender, o puede hacer un trabajo pericial sumamente comprimido, que no sea entendible. Puede pasar. Entonces, a través de estos métodos, de lo que es el sistema utilizado y el análisis utilizado, podemos darle una cierta orientación al letrado para que pueda entender lo que es
el trabajo pericial que realizó el perito actuante en la causa. También podemos hacerle o asesorarlo en el sentido de que pueda realizar algunos tipos de preguntas, ¿sí? Cuando, digamos, el juicio es oral. Se llega a una instancia de oralidad donde se le cita al perito y ahí se pueden realizar un interrogatorio y un contrainterrogatorio. Eso también nosotros lo podemos realizar. Y por supuesto lo que es el asesoramiento técnico sobre la pericia. En este caso, si el abogado nos pide a nosotros una determinada ayuda, nosotros le podemos decir, mire, doctor, doctora, lo que fuere, solicite esto, esto y esto, nada más. ¿Sí? ¿Para qué? Para nosotros darle la certeza de que ahí, o a través de esos determinados puntos que nosotros le estamos planteando, va a llegar a un buen fin. ¿Sí? A eso me refiero con el asesoramiento sobre los objetos de pericia. Ya vamos a ver más adelante que por ahí solicitan muchas cosas y no tienen nada que ver en sí con lo que el perito tiene que realizar. Bueno, acá tenemos lo que son las posibilidades de múltiples objetos de pericia ante una falsedad documental. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a través de los distintos tipos de pericia, ya sea caligráfica o documentológica, nosotros podemos realizar infinidades de trabajos periciales. Yo acá he puesto 20, bueno, en realidad 18 elementos o tipos de preguntas que por ahí me han formulado cuando me han solicitado que hagamos un trabajo pericial. Por ejemplo, tenemos lo que es la autoría de los manuscritos, la autoría de sus jurisdicciones, es decir, las firmas. Tenemos si podemos determinar la alteración de textos impresos, lo podemos hacer. Podemos identificar los distintos tipos de impresoras, de distintos tipos de máquinas de escribir, los útiles escritores, es decir, los bolígrafos. Podemos realizar también trabajos de exámenes de papel. Podemos analizar la tinta, ¿sí? ¿En qué sentido podemos analizar la tinta? Acá hay que hilar muy fino. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros vienen y nos solicitan que hagamos la datación de la tinta. Lamentablemente, la datación de la tinta no la podemos realizar. ¿Por qué? Porque la tinta es un elemento químico y para eso lo tiene que realizar un químico, ¿sí? El químico, a través de distintos tipos de muestras que tiene en el soporte, va a poder determinar la variación de tiempo con respecto a la tinta, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer con respecto a las tintas es determinar si el documento, supongamos, ha sido llenado y firmado con el mismo elemento escritor, por ejemplo, ¿sí? Pero no podemos determinar el tiempo. Eso que quede un poquito claro. Podemos analizar también lo que son los tipos de billetes, los sellos, ¿sí? Algunos tipos de matrices. Y con respecto a los pasaportes y DNI, si bien a ese estudio los realizan lo que son las fuerzas de seguridad, más que nada las federales, como es Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, a través de sus cuerpos de peritos, calígrafos y documentólogos, nosotros también podemos realizar este tipo de exámenes, ¿sí? Como les dije, estas son algunas de las cosas que podemos llegar a realizar. Por supuesto que hay muchas otras. Bien, acá tenemos lo que es la formación, la responsabilidad y las cualidades de los peritos en la materia. Bien, en este caso, ¿qué es lo que tiene que tener un perito? O mejor dicho,
una persona para poder ser perito. Debe tener un título habilitante. Este puede ser universitario o no, dependiendo del tipo de institución en la que está. Y básicamente debe tener un tipo de matrícula. Debe estar especializado en alguna de las disciplinas del área de la criminalística. Acá le puse algunos ejemplos, por ejemplo, balística, ADN, huellas, medicina, etcétera, etcétera. Debe tener ciertos cursos en el área específica en que se va a desarrollar, ¿sí? Para nuestro caso, o para mi caso, mejor dicho, que me desempeño en la parte de caligrafía y documentología, yo tengo que hacer cursos específicos de eso. Más allá de que esto no quiere decir que yo pueda realizar otro tipo de cursos en otra materia, ¿sí? Bueno, como dije, debe poseer un título habilitante y es necesario tener mucho tipo de, digamos, de experiencia en el campo a desarrollarse. Esto es con respecto a la formación. Como les había comentado en uno de los cursos anteriores, también podemos llegar a tener peritos que no tengan un título habilitante, que quiere decir que a través de su experiencia a lo largo de los años y porque le gusta tal vez, ha desarrollado un conocimiento muy profundo sobre una determinada materia, arte u oficio. Entonces eso también lo convierte en perito. Por ejemplo, en el caso de los abogados, ellos son peritos en leyes, ¿sí? Pero ellos tienen un título habilitante que les permite realizar ese tipo de trabajo pericial, que es defender a una determinada persona o no. Bien, con respecto a las responsabilidades, y acá también hay que hilar muy fino. En este caso, el perito debe tener una responsabilidad de analizar, de investigar y evaluar de manera detallada todos los aspectos técnicos y especializados que hacen, digamos, al caso en sí mismo, ¿sí? Para el tema que estamos tratando, la parte de documentos, nosotros debemos investigar, por ejemplo, en el caso de que sea un documento, de dónde proviene el documento, si tiene, por ejemplo, medidas de seguridad, del tipo de gramaje que puede tener el soporte, si presenta algún tipo de adulteración, ¿sí? Todo eso se refiere a lo que es la parte investigativa. La parte evaluativa quiere decir o determina si ese documento es apto, ¿sí? Para poder ser sometido a un proceso de investigación y que a la vez sea tomado como prueba. Y el hecho de analizar son los pequeños detalles, las pequeñas cosas que le hacen al documento verdadero, ¿sí? Lo otro que un perito debe llegar a tener es ser imparcial. Ser imparcial a la hora de dar su dictamen. ¿Y a qué me refiero con esto? Que muchas veces, y me ha tocado, ser contratado como perito de parte. Y el hecho de que uno, perdón, me tomo un poquito. Perdón. Y el hecho de que uno sea perito de parte no quiere decir que va a tirar justamente para la persona que lo contrata. ¿Por qué? Porque nosotros, a la hora de aceptar el cargo o lo que fuere en lo que son los juzgados, nosotros hacemos un juramento de ley, ¿sí? Que es de decir la verdad.
Nosotros podemos llegar a orientar al abogado, pero en este caso, si nosotros estamos viendo, supongamos que la firma se corresponde a la persona a la cual nosotros estamos contratados a realizar ese trabajo pericial, y hay que decírselo, ¿sí? Hay que decirle, doctora, doctor, lamentablemente la firma le corresponde al señor fulano de tal, o a la señora fulano de tal, ¿sí? Y el hecho de también ser imparcial es no comprarse, ¿sí? O no venderse. Porque lamentablemente quien pone el gancho o la firma en un determinado informe y se presenta ante el juez es uno, ¿sí? Entonces, es un riesgo importante el que se toma. Y lo otro es tener un código y un tipo de ética profesional, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Cuáles serían las cualidades que nosotros, los peritos, debemos tener? Capacidad de razonamiento analítico y la capacidad de comunicar claramente algunas decisiones o cuestiones que hacen al trabajo pericial. La capacidad de razonamiento analítico es lo que siempre les digo, saber observar. Observar y a través de esa observación tomar el camino correcto. Recuerden que el hecho de ver, mirar y observar, todos están relacionados con la vista, pero son tres cosas totalmente diferentes. Lo que nosotros hacemos es observar, ¿sí? Y lo otro es tratar de comunicar en el informe pericial una conclusión simple, en un modo o en un lenguaje que sea claro para la otra persona. Recuerden que nosotros somos, disculpen, ahí está, que nosotros somos auxiliares de la justicia y muchas veces el juez o la parte de los letrados no entienden nuestro trabajo, como nosotros no entendemos lo que ellos realizan, ¿sí? Entonces, más allá de usar algún tipo de tecnicismo, también tenemos que emplear un lenguaje simple y sencillo, ¿sí? Que sea entendible para la otra persona. Básicamente, esas serían las cualidades de los peritos. Luego tenemos lo que es la importancia de la prueba pericial en un juicio. En este caso, la prueba pericial es algo muy importante, muy pero muy importante. ¿A qué me refiero con muy importante? A través de ese tipo de prueba, si estamos hablando de un hecho delictivo, un mal análisis de esa prueba puede dejar en libertad a una determinada persona que tal vez es culpable. En el ámbito de lo que es la parte caligráfica o documentológica, o al menos acá en la provincia de San Juan. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros somos designados para algo civil o para la parte laboral, ¿sí? Donde hay tal vez que analizar firmas de un empleado que fue despedido de una determinada empresa, al que la empresa no quiere reconocer lo que se le pagó, bueno, en fin. No vamos al ámbito, digamos, federal. Pero en el ámbito federal ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de causas que son muy pesadas, muy difíciles, ¿sí? Y muchas veces los intereses están en juego. Entonces, cuando analizamos una prueba pericial, lo debemos hacer a conciencia, sabiendo lo que estamos haciendo, y a la vez proporcionarles ciertos elementos para que el juez pueda llegar a una determinada conclusión. Acá les puse en la placa que como prueba
como distintos tipos de pruebas, perdón, tenemos lo que son las caligráficas, las balísticas, dactiloscópicas, las psiquiátricas, las biológicas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos que la prueba es algo muy, pero muy importante para una o para otra parte, y muchas veces para las dos, ¿sí? Bien, ahora entrando ya un poquitito más en el tema de lo que son los puntos de pericia. Los puntos de pericia son las preguntas o los interrogantes que puede llegar a plantear una de las partes o las dos, ¿y a qué me refiero con las partes? Al abogado de la parte actora y el abogado de la parte demandada, o bien por el juez, ¿sí? En una determinada causa, si hay algún conflicto de intereses, por así decirlo, o hay alguna duda en la prueba, ellos tienen la posibilidad de plantear esos puntos de pericia para poder esclarecer un determinado hecho. Acá tenemos lo que son los errores a la hora de plantear los puntos a peritar. Vamos a ver que básicamente hay 4. En realidad hay muchos más, pero estos 4 son los principales y los que he observado en todo este tiempo que he estado realizando pericias. El primero de ellos es la formulación de la contestación de la demanda. Luego, las notas posteriores. Ya vamos a ver qué es lo que es esto. Luego tenemos lo que son las documentaciones, las evidencias, los indicios o los posibles elementos de prueba. Luego tenemos lo que son los puntos, perdón, los títulos de los puntos solicitados o los puntos a peritar. Y luego tenemos el planteamiento de los interrogantes. Vamos a ver cada uno de ellos. Fíjense que acá tenemos la formulación de la contestación de la demanda. Dice, efectivamente entregada y, bueno, acá no. Dice, en primer término y en relación a los remitos adjuntos por el actor emitidos y confeccionados de su parte con apariencia de ley, se impugna y niega contenido de los mismos con sus alcances y entregas, salvo aquellos eventualmente reconocidos por los firmantes como representantes de la empresa en la etapa procesal oportuna. Bien. Este es un fragmento de lo que es la contestación a la demanda. En este caso, la persona o el letrado dice, impugnan y niegan. Se niegan e impugnan los contenidos que la parte actora, en este caso, presentó, salvo aquellos eventualmente reconocidos por los firmantes. Bien, ahora los pongo en contexto. Es una causa donde se han presentado algunos documentos en original, ¿sí? Y la parte demandada tenía los duplicados por un tipo de mercadería. La parte demandada niega que se les haya entregado la mercadería, niega que se hayan firmado los documentos, ¿sí? Niega que se le esté adeudando lo que la parte actora le estaba cobrando. O sea, niega 3 cosas. Yo he salido sorteado en esta causa, veo el expediente, todo lo que corresponde, elevo la nota solicitando que, primeramente, 3 personas, donde aparecían unas determinadas firmas en los documentos originales, eran 3 personas, solicito la audiencia de plana para esas 3 personas. A la vez, la otra parte, la actora, me pide que vea si una determinada letra de los documentos originales se correspondía a una de las personas de la parte demandada. Entonces, llamo a estas 3 personas, presento la nota
El abogado de la parte demandada me llama, me dice, mire, perito, nosotros reconocemos la firma de los documentos, reconocemos que se entregaron las mercaderías, ¿sí? Reconocemos todo. Lo que a nosotros nos interesa es que usted determine si hubo un agregado en el documento original. Y fíjense, en la contestación de la demanda, él niega e impugna todo. Es decir, yo, como perito, no puedo obviar esto, por más que la otra parte a mí me haya llamado por teléfono y me haya dicho que lo reconoce. Yo esto no lo puedo obviar. Entonces, en este caso, yo tengo que actuar sobre todos los documentos basándome en los puntos a peritar que me piden las dos partes. ¿Sí? Ahora, yo qué es lo que le dije a este doctor. Mire, doctor, usted reconoce la mercadería, la firma y todo lo que respecta. Perfecto. Presente una nota en el juzgado aclarándome eso. Entonces, yo directamente lo que voy a hacer, voy a ver el tipo de adulteración que presenta el documento original. Punto. El abogado nunca presentó esa nota. Y a eso me refiero con notas posteriores. Entonces, ¿qué pasa si yo, al hacer mi trabajo pericial, determino el agregado en el documento original y empiezo a obviar, todo lo otro? Yo estoy cometiendo una negligencia. ¿Sí? Yo estoy cometiendo una negligencia. Algo que no se debe hacer. Bien, lo otro, con respecto a los tipos de pruebas que se deben presentar en una determinada causa. Podemos analizar lo que son recibos. Dentro de los recibos, o mejor dicho, dentro de lo que es la parte documental, podemos analizar lo que es el soporte, si este soporte ha sido adulterado de algún tipo, de alguna manera, si presenta o no daños en el soporte, y en la parte caligráfica lo que son firmas y o textos. Lo mismo sucede en este caso con el cheque o con una factura, ¿sí? En el caso de la parte caligráfica, nosotros vamos a determinar si se corresponde o no a una determinada persona. También podemos llegar a analizar lo que son, como dije anteriormente, sellos, tipos de impresor y todo lo demás. Estos son algunos tipos de evidencia, indicios o posibles elementos de prueba, ¿sí? Que a través del estudio que nosotros realicemos, del trabajo que realicemos, eso se va a convertir definitivamente en una prueba. Bien, acá tenemos lo que son los títulos de los puntos solicitados o los puntos de pericia. Fíjense, pericial caligráfica. En forma subsidiaria por el supuesto desconocimiento por parte de la contraria de la pertenencia a su puño y letra de la firma y o contenido que se le atribuye en el título base de esta ejecución. Se solicita, desígnese perito, todo lo que corresponde, ¿sí? Fíjense que este título está bien enmarcado, pericial caligráfica. ¿Por qué? Porque nos está solicitando que analicemos lo que es la firma o contenido del llenado. Entonces, es texto lo que vamos a analizar. En este caso, el punto a peritar está bien. Vamos a ver otro. Perdón que acá dice, pericial caligráfica, química y escopométrica.
En subsidio, y por si las secuelas del proceso, pedimos a vosotros que se designe perito calígrafo para el caso que la actora y o testigo nieguen contenido y o firma de documentación que se le impute. Acá me está pidiendo firma, sí, acá, la firma, contenido o firma. En este caso, el título sería pericial caligráfica. Lo que es química y escopométrica no va. Simplemente me están pidiendo contenido y o firma de la documentación. Entonces, este título de la pericial está mal. Lo mismo sucede con esta de abajo. Pericial caligráfica, química y escopométrica. En subsidio, y para el caso de desconocimiento de la prueba arrimada, en particular de las notas ofrecidas como documental. En este caso es caligráfica. Entonces, estas dos deberían tener como título pericial caligráfica. Fíjense que cuando habla de química, está hablando de la parte documental y básicamente con el análisis de tinta. ¿Sí? El químico, como les dije anteriormente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar determinadas porciones o trozos del documento, es decir, que lo va a dañar, y a través de lo que es la cromatografía, va a hacer la comparación y va a poder determinar muchas cosas de esa tinta. Pero eso lo hace un perito químico, no un perito caligráfico o documentológico. Luego vamos a ver lo que es la escopometría, ¿sí? Pero para que quede claro, en este caso, el título sería pericial caligráfica. Fíjense acá, pericial caligráfica. En subsidio, bueno, tanto. Para el supuesto caso que la actora negare la prueba documental y o firma que se le atribuye, se solicita se haga lugar a la prueba pericial caligráfica y escopométrica, designándose perito en la firma de estilo, que quiso poner ahí, no tengo idea, para que previo a tomar un cuerpo de escritura suficiente, practique informe sobre la autenticidad de firmas y documentos atribuidos. Primeramente el título está mal, porque dice pericial caligráfica. Y acá me pide autenticidad, perdón que se mueve muy lento el autenticidad de firma y documentos. Entonces, en este caso, la pericial es caligráfica documentológica. Porque yo tengo que determinar la autenticidad de las firmas que están cuestionadas y la autenticidad de esos documentos. ¿Sí? Entonces, el título es pericial caligráfica documentológica. Ahora vamos a ver por qué está mal solicitado acá lo que dice prueba pericial caligráfica y escopométrica. O cuando anteriormente decía pericial caligráfica, química y escopométrica. Ya dijimos lo que era la química. Ahora vamos a decir lo que es la parte escopométrica. La escopometría, ¿sí?, no es una pericia. Es una técnica, un procedimiento, ¿sí?, el cual sirve para, digamos, comparar y medir determinados elementos unos con otros. Es decir, que teniendo un determinado elemento cuestionado,
lo vamos a comparar con otro elemento indubitado. Eso es la escopometría. Comparar un elemento cuestionado con uno indubitado. Por lo tanto, no es una pericial escopométrica, ¿sí? Es un método o una técnica. Por eso está mal solicitado en el título pericial, valga la redundancia, caligráfica, química y escopométrica, ¿sí? Recuerden, la escopometría es un método. En este caso, en el método, vamos a ver un análisis intrínseco y un análisis extrínseco. No tan solamente la parte escopométrica se utiliza para la determinación, ya sea de documento, firmas o texto, sino también para otro tipo de disciplina que comprenden la criminalística. Por ejemplo, balística, necesitamos tener un cartucho dubitado con un cartucho cuestionado para poder determinar si una determinada arma efectuó un disparo. Para hacer una comparación de ADN o determinar si una persona es hija de otra, se necesita tener un ADN del papá, un ADN de la mamá y el ADN del hijo, y entre ambos se comparan, ¿sí? Es decir, la escopometría es una comparación. Por último, tenemos lo que son los planteamientos de los distintos tipos de interrogantes a la hora de efectuar los puntos a peritar. Fíjense que yo acá les he armado cómo, digamos, se debería redactar el punto a peritar según lo que se está solicitando, lo que se va a pedir o el tipo de prueba que se tiene. Yo acá como título les puse pericia caligráfica y documentológica. Es decir, que voy a analizar textos o firma y a la vez un documento. Dice, desígnese perito en la materia para que determine la autenticidad o falsedad de las firmas obrantes en los recibos, y este es otro caso. Bueno, perdón, voy a completar. En los recibos 4567, 4568 y 4601 que se le atribuyen al señor fulano de tal. Estoy haciendo también hincapié en los tipos de documentos que yo quiero analizar la firma. Pasa que muchas veces las distintas partes, tanto demandada como actora, presentan, por darles un número, y muchas veces son más documentos, presentan entre 50, 100 documentos. Y nos dicen a qué documento quieren que analicemos. Entonces, nosotros como peritos tenemos que llamar, mire doctor, mire doctora, tengo que analizar los 100 documentos. Y muchas veces el abogado nos dice, no, mire, simplemente el perito quiero que me determine la autenticidad de este y este documento. Entonces, lo que yo considero que sería correcto es que coloquen en el punto a peritar o hagan hincapié en qué documentos son los que se quieren analizar. Bueno, en este caso es el tema de firmas. Luego tenemos el punto B. Determine el perito si los documentos estilo recibos, número 4570, 4598, manifiestan agregados o algún tipo de adulteración. Vuelvo a repetir, estoy diciendo qué tipos de recibo quiero que analice. Y a la vez estoy diciendo que manifieste si tiene algún tipo de adulteración. Entonces, fíjense en el título, dice pericial caligráfica y documentológica, y hago esa diferencia. Por un lado, pido la parte caligráfica, que era en este caso la firma, y en el otro, la adulteración de los documentos. Vemos otro ejemplo. Pericial documentológica. En subsidio,
Desígnese el perito para que determine si los si los sellos obrantes en los documentos presentados como prueba por la autora se corresponden a los sellos que posee la delegación X de la ciudad de San Juan. Estoy pidiendo sello. ¿Sí? Si estos sellos se corresponden a los sellos que tiene una determinada delegación que está acá en la ciudad de San Juan. Puede ser el Banco Galicia, puede ser el Banco San Juan, puede ser, no sé, Falabella, cualquier tipo de institución. ¿Sí? Recuerden que lo que les dije anteriormente, que la pericia documentológica es todo lo que respecta a los documentos, es decir, sellos como lo que tengo acá, adulteraciones, agregados, enmendados, borrados, tachados, supresiones, roturas, medios de seguridad, en fin, eso es documentología. Y por último, tenemos lo que es la pericia caligráfica. En subsidio, para el caso hipotético de que la parte contraria desconozca firma y aclaración, estampado en los remitos correspondientes a una determinada numeración. ¿Sí? Lo que quiero que vean con estos ejemplos es cómo se deben formular los distintos tipos de títulos para lo que se va a peritar y tratar de identificar, ¿sí?, qué es lo que realmente quieren que se esclarezca. Porque de nada sirve muchas veces presentar 200 documentos si solamente tenemos que analizar 2 o 3. ¿Sí? Bueno, eso es lo que respecta a lo que es el tema de los puntos a peritar de la charla de hoy día. Muchísimas gracias por estar presente. Ahora, si quieren hacer algún tipo de consulta, no tengo ningún problema. Hola Fabricio, buenas noches. Entré un poco tarde, pero por lo que entendí está muy bueno el tema del curso que estamos haciendo de caligrafía también, de pericias caligráficas, porque es muy bueno tener un conocimiento general en esto. Sí, Sonia. A ver, pasa que muchas veces esto se presta a confusiones. Muchas veces cuando uno lo está dando, o mejor dicho, no lo está dando, sino que está viendo el expediente. ¿Sí? Yo entiendo que por ahí las partes llevan una cierta estrategia para lo que es su defendido, y me parece bien, me parece muy bien que lleven ese tipo de estrategia. Pero por ahí también tienen que saber, en caso de que soliciten un trabajo pericial, de poder saber expresar qué es lo que quieren que el perito haga. ¿Sí? Como les dije recién, de nada sirve muchas veces que presenté 50, 100 tipos de documentos si solamente vas a analizar 2. ¿Me entendés? Entonces está bueno que en este caso los letrados acudan antes digamos, de hacer frente a un proceso, a un perito para que los asesore. ¿Sí? Entonces, a través de nuestra ayuda, de nuestro asesoramiento, nosotros le vamos a poder decir, mire doctora, mire doctor, encare por este lado, solicite esto, pida esto, haga el trabajo pericial sobre este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues nosotros tenemos a la vista el documento, tenemos acceso al expediente. Entonces también vamos a poder observar
con qué tipo de prueba se presenta la otra parte y aconsejarla a la parte que solicita nuestra ayuda. ¿Sí? De decirle, mire doctora o doctor, no vaya por ahí porque la va a perder, por ejemplo. ¿Sí? Pero la idea es que también los abogados faciliten un poco nuestro trabajo. O sea, que tiene que especificar lo que están buscando. Sí, Sony. Sí. Ahí en los ejemplos que les di, fíjense que nosotros, no sé si todos los peritos harán lo mismo. En mi caso, yo leo lo que es la parte de la demanda y la parte de la contestación de la demanda. ¿Sí? A mí no me interesa, digamos, cuál es el meollo de la cuestión, por qué están en pugna las dos partes. Eso a mí no me interesa. Yo veo qué es lo que me va a pedir uno y qué es lo que me está pidiendo el otro. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza, en este caso, una de las partes realiza la demanda, más allá de hacer esa demanda, muchas veces por ahí ellos colocan los puntos a peritar. Lo mismo sucede en la contestación de la demanda. Lo que pasa entre medio, sinceramente, a mí no me interesa. Entonces yo veo lo que es la demanda y la contestación. Y después me voy a lo que es la parte de la audiencia inicial, que muchas veces por ahí las partes ratifican o modifican, dependiendo del caso, los puntos a peritar. ¿Sí? Y por ahí yo entiendo, vuelvo a repetir, que es tal vez una estrategia la que ellos tienen y me parece muy bien que la tengan, pero con respecto a los puntos a peritar tienen que ser claros. ¿Sí? ¿Qué es lo que ellos van a solicitar para que nosotros podamos actuar sobre eso? Ojo, no tan solamente pasa en la parte caligráfica y documentológica, también pasa en las otras áreas de la criminalística. En accidentología, por ejemplo, también te piden cualquier cosa y vos decís, a ver, todo lo tenés en el expediente, que no hace falta que hagas un trabajo pericial, pero te lo piden. ¿Sí? No sé, ¿alguna otra pregunta? Fabricio, ¿las filminas lo subís en la plataforma después? Sí, sí. Lo que es el video y sí, lo subimos, no hay ningún problema. Perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, dudas, los dejo en libertad, por así decirlo. Sinceramente les agradezco que hayan estado acá presentes hoy día. Muchas gracias a vos, Fabricio. No, por favor. Gracias, Fabri. Es que no puedo hablar nada. Ese era el caso que nos estabas diciendo, era el caso Bodega, ¿no? Que estábamos hablando anteriormente. No Sí. puedo ni hablar. Sí, era ese, María Rosa, era ese. Bueno, Fabri, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, por si favor. Dios quiere. Mañana nos vemos. Y Si Dios Mari, quiere. recuperate, Mari, para mañana. Y vos también, Sí. Fabri, porque te veo medio que también estás medio con la tos. No. Yo estoy Pero, bien. ¿Está bien? Bueno. Sí, Bueno, chicas. está jodido el frío, nos trajo toda la garganta tomada. Sí. bueno, muchas Bueno, gracias, chicas, Fabri. ahí Buenas noches. me acaba de mandar un mensajito una abogada que la había invitado. En realidad, había invitado a varios abogados, pero bueno.
Así que bueno, le agradezco acá a Marcela. Marcela es una doctora, una abogada, que tuvo el gusto y el placer de haber trabajado para ella. Excelente persona, sinceramente. Y a ustedes, chicas, bueno, gracias por siempre estar acá al pie del cañón. Aunque seamos poquitos, vamos a seguir para adelante. Tal cual. Mucha fuerza, grupito. Que ya va creciendo. Yo mandé el link a una compañera, a una chica de otra diplomatura, pero me dijo de que no pudo entrar Emi, y así que como yo estaba con la mitad, no le podía estar explicando, pero bueno, no importa, después le pasaré la clase grabada, así que puedo. Dale, no hay ningún problema. Muchísimas Bueno, gracias, chicas. muchas gracias. Buenas Nos noches. vemos mañana en el curso y bueno, recuerden que vamos a analizar alguna firma y nada. Nos vemos Muy mañana. bien. Hasta mañana, muchas gracias. Un abrazo, Mañana. cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana.